Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 16. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Lectura de la Biblia, Juan, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 11. Conforme nosotros habíamos hablado, que nosotros llegamos a la segunda sección del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se divide en dos secciones. La primera sección abarca del capítulo 1 al capítulo 13 y la segunda sección abarca del capítulo 14 al 21. Y nosotros hoy llegamos al capítulo 15. La primera sección del capítulo 1 al 13 habla sobre la introducción de Dios en el hombre. Y la segunda sección habla de la introducción del hombre en Dios. Dios, Él quiere dar su vida al hombre. Y Dios creó al hombre con esta condición de recibir su vida. Nosotros tenemos la capacidad por la creación de recibir la vida de Dios. Sin embargo, nosotros necesitamos recibir la vida de Dios por medio de la palabra de Dios. Y para recibir la vida de Dios por medio de la palabra de Dios, el hombre necesita recibir o necesita acoger al enviado de Dios, que en la época era Jesús. Y ahora, el capítulo 14, Jesús tendría que concluir su obra aquí en la tierra, que es yendo a la cruz, morir para realizar la eterna redención por el hombre, para que el hombre pueda ser rescatado del pecado, el hombre pueda ser justificado por la obra de Cristo en la cruz a través de la obra de redención. Y aún más, de su costado fluiría sangre y agua, sangre para la redención del hombre y el agua para suplir vida al hombre. Y Jesús, después que él murió en la cruz, Dios lo resucitaría el tercer día. Y al resucitarlo, él fue glorificado por el Padre y el hombre Jesús fue introducido en el Padre. El hombre Jesús fue introducido en Dios y en la gloria de Dios. Y así, después de su glorificación, él volvió como el otro Consolador. Él pasó a habitar dentro de aquellos que creen en Él. Él es el Espíritu de verdad que hoy está en nosotros, en aquellos que creen en Él. Entonces nosotros llegamos a esta segunda sección, donde hoy nosotros podemos recibir a Dios como Espíritu hacia dentro de cada uno de nosotros, y a partir de este momento el trabajo de Dios es de introducirnos en Dios, y al final nosotros seremos introducidos en la gloria de Dios como Jesús, el primer hombre que fue introducido en la gloria de Dios. Yo no leí aún, yo voy a leer. En el último mensaje no pude leer, yo voy a leer en Hebreos capítulo 2, solo para que quede registrado. Capítulo 2 de Hebreos, aquí dice así, versículo 6. Voy a leer desde el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Por qué el hombre es tan especial? Nosotros tenemos un libro con este título. Al final,
¿por qué Dios le dio tanta importancia al hombre? Hermanos, porque el hombre fue creado justamente para poder recibir a Dios y al final ser introducido en Dios, introducido en la gloria de Dios. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Las cosas aún no están sujetas al hombre, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús sí, ya pasó por este proceso. Jesús, por causa del sufrimiento de la muerte, fue coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento del hombre, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, hermanos, Dios glorificó primeramente a Jesús y con el fin de él introducir a los demás hijos de Dios a la gloria también. Él sería entonces nuestro autor de la salvación. Él sería el capitán de la salvación para conducirnos a todos a la gloria de Dios. Este es nuestro destino, la gloria de Dios. Entonces, dejemos registrado esta lectura. Vamos a volver a Juan capítulo 15, que es el albo de nuestro mensaje número 16. Vamos a hablar entonces sobre la vid. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Muy bien, entonces vamos a tomarnos un poco de tiempo viendo el tema del yo soy la vid, hermanos. Y el versículo 5, la primera frase dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esta vid con los pámpanos, la vid es Jesús y los pámpanos somos nosotros que fuimos insertados dentro de esta vid. Entonces, la vid verdadera y nosotros los pámpanos, esta figura se refiere al organismo universal de Dios con los hombres que Dios obtendrá a partir de la obra de Cristo en la tierra. Miren la importancia de este trabajo que Jesús está haciendo, yendo a la cruz, muriendo por nosotros, y después Dios lo resucitaría. Todo esto daría como resultado esta obra maravillosa que es producir una vid. Y nosotros somos parte de esta vid, nosotros somos los pámpanos de esta vid. Y mi Padre es el labrador. Labrador en griego sería georgos, que viene de geólogo. Georgos o georgos significa un labrador del suelo, aquel que labra el suelo, un trabajador de la tierra. Entonces, Dios es el labrador, Él es un trabajador de la tierra, un labrador del suelo. Entonces, al final,
¿Quién es el suelo? ¿Qué es el suelo? Para que Dios le dé tanta importancia, para que Dios sea el agricultor, para que Dios sea el labrador, el trabajador de la tierra. Entonces, hermanos, gracias a Dios, cuando Dios creó al hombre, Él creó al hombre de una manera diferente a todo el resto de la creación. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vemos aquí un poco en detalle cómo Dios creó al hombre. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Quiere decir, Dios nos dio en primer lugar este cuerpo material, este cuerpo físico. Este cuerpo está relacionado al polvo de la tierra, a la tierra. Entonces nosotros tenemos un cuerpo que es de la misma tierra y nosotros entonces fuimos creados en esta dimensión. El cuerpo fue creado en esta dimensión material, física, dentro del tiempo y del espacio. Es así que nuestro cuerpo fue hecho. Sin embargo, nuestra esencia interior no está limitada a la tierra, no está limitada al mundo material. Nosotros fuimos creados ¿cómo? Vamos a continuar leyendo. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. A partir de ahora es que Él realmente va a ser nuestra creación interior y sopló en su nariz aliento de vida. El aliento de vida en hebreo es neshama. Neshama es el soplo, el aliento que Dios sopló sobre este muñeco. Por ahora es un muñeco inerte, sin vida, hecho del barro, del polvo de la tierra. Y cuando el soplo del Dios eterno, el soplo de Dios no es materia, el soplo de Dios no es físico, el soplo de Dios viene del Dios eterno. Y entró en aquel muñeco de barro y se tornó el espíritu de aquel hombre. Entonces, hermanos, nosotros fuimos creados con un espíritu humano, no de la dimensión terrenal. Nuestro espíritu humano vino de Dios, vino del soplo de Dios. Y ahí el hombre comenzó a ser un alma viviente. Entonces, como consecuencia, como reacción de que Dios sopló en las narices de este hombre, y este neshama, el aliento de vida, se tornó el espíritu del hombre y el hombre comenzó a tener alma. Por tanto, el alma del hombre y el espíritu del hombre no son hechos de materia, fueron hechos del aliento de Dios, el soplo de Dios. Entonces, ¿qué quiere? Yo quiero que ustedes tengan esta claridad. Lo único que es físico, lo único que es material es este cuerpo. Solo que dentro de nosotros tenemos espíritu, nosotros tenemos alma, que no son físicos, son espirituales, vinieron del soplo de Dios. Y ahora, hermanos, ¿por qué todo esto? Porque el espíritu del hombre, juntamente con su alma, tuvo origen en el soplo divino. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios es el labrador. La parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. Entonces, a partir de la parábola del sembrador, nosotros vimos que la semilla aquí, parábola del sembrador, vamos a ver. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó
en pedregales, donde la tierra no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio frutos, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, Dios desea trabajar en la tierra. Dios desea sembrar en el suelo. Aquí hay 4 tipos de suelos. Este suelo recibió igualmente la misma semilla, solo que en los casos de 3 tipos de suelo, esta semilla no avanzó, pero en el 4º tipo de suelo recibió bien la semilla y creció y dio frutos. Entonces, hermanos, entonces se acercaron los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas con parábolas? Él les respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y veréis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Dios da atención al corazón del hombre. El corazón endurecido es un corazón petrificado, un corazón lleno de piedras. Es un tipo de suelo que no consigue recibir a la semilla. El corazón de este pueblo está engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí ustedes están percibiendo la importancia del corazón del hombre para recibir la palabra como semilla. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahí entonces Jesús explica, versículo 19. Aquí comienza la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino, entonces, hermanos, aquí ya viene la primera definición. ¿Qué es la semilla? Que fue sembrado en el suelo. La semilla es la palabra del reino. Entonces, la palabra que Dios habla con nosotros produce su reino. La misma palabra produce el reino. ¿Produce qué? Produce el encabezamiento de Cristo en usted. Produce el gobierno de Dios en usted. Por eso, la palabra del reino es tan importante. Viene como una semilla. Y a todos los que oyen la palabra del reino y no la comprenden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué es el suelo? La semilla es la palabra del reino. Y la semilla fue sembrada en el suelo. ¿Qué es el suelo? Está aquí. Y arrebata lo que le fue sembrado en el corazón. Entonces el corazón humano es el suelo.
El corazón humano es la tierra. Dios es el labrador. Dios es el labrador del suelo. Dios es el trabajador de la tierra. Entonces, no es esta tierra física, no es el agronegocio. El agronegocio de Dios es trabajar en el corazón del hombre. Su corazón es la tierra, su corazón es el suelo. Y la semilla que Dios desea sembrar y producir, la economía de Dios, es la semilla, es la palabra del reino. ¿Ustedes me entienden? Por eso que Dios, Él es, lo único que Él hace es esto. Para el hombre, Él da atención a la tierra, en el suelo, en el corazón. Por eso, hermanos, no permita que su corazón se endurezca, porque en el momento que se endurece el corazón no entra más nada, porque el maligno ya consiguió arruinar la tierra. Por eso vamos a mantener siempre nuestro corazón abierto para recibir la palabra del reino. Entonces, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón, hermanos? Dios creó por el soplo divino, el Neshama, el soplo de Dios entró en el hombre y formó el espíritu del hombre. Nosotros tenemos un órgano más interior, más íntimo, en nosotros llamado espíritu humano. En el espíritu humano, nosotros tenemos tres funciones. Nosotros tenemos tres compartimientos, vamos a decir así. Esto es más para la parte didáctica, para que entendamos. No es que está dividido en tres. Tenemos tres funciones del espíritu humano. ¿Por qué? Porque el espíritu humano fue hecho para tener contacto con Dios. Entonces, en el espíritu humano tenemos tres funciones. ¿Cuáles son? La primera función es la de comunión. ¿Es verdad? Nosotros, nuestro espíritu es establecer comunicación con Dios. Entonces, gracias a Dios, hermanos, no es por nuestra mente, es que nosotros tenemos contacto con Dios, es por nuestro espíritu. Porque en nuestro espíritu tenemos la primera función, que es establecer comunicación, comunión con Dios. Y estableciendo comunión con Dios, y la segunda función del espíritu es la intuición, teniendo comunión con Dios, comunicándonos con Dios, y Dios entonces habla con nosotros. Dios transmite su palabra, Dios nos da su orden, Dios da una palabra de comando. ¿Y cómo usted va a entender lo que Dios habló con usted? Es a través de su intuición, porque la palabra no viene con palabras A, B, C, D. Es la intuición que percibe, es una percepción de lo que Dios quiere hablar con usted. Entonces, la primera función es la comunión, segunda función es la intuición y la última función, la tercera función es la conciencia. ¿Para qué sirve la conciencia? Por un lado, es para que usted tome conciencia. De un lado, para que usted tome conciencia de lo que Dios habló con usted. Pero en verdad, esta parte de la conciencia del espíritu es para dar conocimiento para su alma, porque su alma es la que verdaderamente es su persona, su personalidad. Entonces, el alma, también tenemos, en nuestra alma tenemos tres funciones. La primera función, hermanos, es la mente, donde están los pensamientos, nuestra mente. Y la segunda función es nuestra emoción. Nosotros amamos, nosotros nos enojamos. Esta es la función de la emoción. Y la tercera función de nuestra alma es tomar decisiones, es nuestra voluntad. Entonces tenemos mente, voluntad y emoción. Y la mente trae pensamientos. ¿La mente trae qué?
Entonces, la parte del espíritu, que es la conciencia, que establece contacto con nuestra alma, es la conciencia con la mente. ¿Por qué entonces la palabra conciencia? Porque ella da conciencia a mi mente. Mi mente toma conocimiento de lo que a través de la comunión con Dios, Dios habló y pasa a mi mente la percepción, la palabra de Dios. Entonces, la mente recibe por la conciencia me da conocimiento de lo que Dios habló, y la mente recibe como un pensamiento, y la mente pasa a la emoción es para amar, enojarse, gustar o no gustar. Entonces la emoción aprecia la palabra de Dios y manda la voluntad para tomar decisiones. Dios habló conmigo, esta es la palabra de orden, yo aprecio la palabra de Dios, yo voy a las calles a predicar el evangelio. Tal es así que funciona. Por eso, hermanos, ¿qué es el corazón del hombre? El corazón del hombre, hermanos, es las tres partes de nuestra alma más una parte del espíritu, que es la conciencia. Porque la conciencia es la que comunica a nuestro espíritu con nuestra alma. Entonces voy a pedir que proyecten. Ya proyectaron. Está allí. Entonces ustedes pueden ver las tres partes del ciclo interior. Ahí están las tres partes del espíritu. Pero la parte del espíritu que está conectado directamente con el alma es la conciencia. Entonces la conciencia más las tres partes del alma forman nuestro corazón. ¿Entendieron? Entonces nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso que ustedes en Efesios 3, yo he leído bastante con ustedes. Efesios 3 ahí nos habla dónde Cristo debe habitar. ¿No es así? Efesios 3, 3:16 nos dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior es exactamente esto. Es nuestra alma comandada por el espíritu. El espíritu más el alma. Por eso él dice enseguida: para que habite Cristo, ¿por dónde? ¿En dónde? Por la fe en vuestros corazones. Entonces, Cristo quiere habitar su corazón. Su corazón, hermanos, es un órgano importantísimo para Dios. Dios quiere dominar su corazón. Dios quiere hacer que Cristo habite en su corazón. Entonces, por ejemplo, en Colosenses 3, Colosenses 3:16, ¿qué dice? Oh, mi Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, este morar, habitar es en el corazón. Dios desea habitar en el corazón. Ahí entonces Él toma cuenta de su ser. Entonces Él gobierna su ser y su corazón va a permitir que la palabra de Dios germine y crezca y al final dé frutos. Este es el objetivo de Dios. ¿Está bien? Entonces nuestro corazón es el suelo capaz de recibir la palabra de Dios como semilla, hacerla brotar, crecer y hacer parte de la vid y producir para Dios. Hermanos, nosotros estamos aquí en la tierra es para producir para Dios. A mí me gustó lo que el hermano Rafael habló, que nosotros estamos aquí en la tierra, hermanos, es para producir. Nosotros no estamos ocupando espacios vacíos.
todas las cosas Dios colocó aquí en la tierra para producir, para al final hacer la voluntad de Dios. Entonces, no ocupe un espacio sin hacer nada para Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces, Eclesiastés 3:11. Yo ya leí hace mucho tiempo atrás. Eclesiastés 3, versículo 11. Ahí dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios formó, todo lo hizo Dios hermoso en su debido tiempo, y Él puso la eternidad en nuestro corazón. Quiere decir, nuestro corazón, hermanos, es eterno, no es material. Nuestro espíritu más nuestra alma fueron creados por el soplo divino, por el Neshama. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la eternidad en el corazón. El día que este cuerpo muera, hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma no mueren, porque nosotros tenemos la eternidad en el corazón. Aquí dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre, de hecho, no comprende por qué Dios creó en nosotros este corazón que es eterno. El hombre natural no consigue entender. Entonces, por la misericordia de Dios, esta mañana el Señor está revelando para nosotros. Su corazón es importante porque su corazón es un suelo para un labrador. Ustedes saben que para que un labrador, el suelo es todo. Para un agricultor, la tierra es todo. Para él, la tierra es lo más precioso que él tiene. Entonces, Dios da mucho valor para su corazón, porque Él es el labrador y su corazón es la tierra. Solo que el hombre no entiende, nosotros no entendemos por qué Dios colocó esta eternidad en nuestro corazón, pero nosotros, el Señor, gracias a Dios, nos está revelando. Entonces, el Padre siendo el labrador también significa que el Padre, Él es, déjenme ver aquí, Él es el dador, el proveedor de recursos para que este suelo pueda recibir bien la semilla y para que esta semilla pueda crecer en la vid. Entonces, hermanos, el Padre es el labrador, Dios es el dador universal. ¿Es así o no? ¿Por qué? Nada existía, solo había Dios. Dios en la eternidad, Dios es la misma existencia, por eso Él es el yo soy. Él es la misma existencia, Él es todo. Ahí de repente Él resolvió un día crear y todas las cosas que Él creó salieron de Él. ¿No es así? No es Él el dador, todo fue dado por Él. El aire que usted respira es dado por Él. La comida que usted va a comer en el almuerzo, ¿no es así, Amir? Fue dado por Él. El agua que usted toma, el agua que usted está tomando, fue Él quien lo dio. Entonces, todo para su supervivencia física, Dios le donó a usted, le dio a usted. El calor del sol, la luz solar, hermanos, todo es Dios que nos dio. Dios es el dador. Ahora, imagínense del lado espiritual. Dios es el dador, el proveedor de todos los recursos necesarios para que esta vid crezca y crezca saludablemente para producir frutos para Él mismo. Entonces, espero que ustedes entendieron. El Padre es el labrador, indica todo esto. Quiere decir, Él es la vid, la vida. Él es la fuente de la vida para que esta vid crezca. Él es los nutrientes, Él es la luz solar, el agua, Él es el todo, el abono. Él es todo para que esta vid pueda crecer y dar frutos. Y Cristo, siendo la vid,
Él es el centro de la economía de Dios para el cumplimiento de su voluntad. ¿Qué es economía, hermanos? En la Biblia está esta palabra, oikonomía. En verdad, Cristo es el centro de todo el plan de Dios para con su casa, para con la iglesia. ¿Cuál es el plan de Dios para con nosotros cuando Dios creó al hombre? Hermanos, esta es la economía de Dios y Cristo es el centro, la vid es el centro y nosotros somos los pámpanos. Entonces, vamos a continuar en Juan capítulo 15. Todo pámpano de la vid debe dar fruto, debe producir. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Hermanos, nosotros estamos aquí para producir frutos para Dios. Infelizmente, hermanos, el legado del periodo de la iglesia en Sardis, que ya fue un gran avance después de la iglesia en Tiatira, fue un gran avance donde la Biblia se tornó pública y abierta y muchas verdades que estaban totalmente borradas fueron extinguidas, pero de repente, gracias a Dios por la Biblia abierta, muchas verdades fueron abiertas, pero infelizmente este periodo de la iglesia en Sardis, hermanos, produjo muchos buenos predicadores, maestros de la Biblia, conocedores de la Biblia, solo que esto trajo un cierto legado de improductividad. Muchos comenzaron a dar mucho valor a discusiones teológicas, discusiones doctrinarias, hermanos, pero Dios es un agricultor. ¿Quién es el hombre de la tierra? Sabe que si él tiene un pedazo de tierra, él quiere ver la producción en la tierra. Él quiere ver el rendimiento, cuánto rinde la tierra, hermanos. Dios creó al hombre no para que discuta doctrina, no. Dios nos creó, hoy engendró la iglesia. Él quiere que la iglesia engendre frutos para él. Entonces, cada uno de nosotros como cristianos, nosotros no debemos, hermanos, meramente estar aquí en la tierra hablando palabras lindas, predicando mensajes lindos. Nosotros estamos aquí como pámpanos de la vid para producir frutos para Dios. Dios quiere producción. Necesitamos dar frutos. Por eso, quien no estando en Cristo y no produce, lo corta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estando en mí y no produce fruto? Porque usted está ocupando un espacio. Usted está recibiendo la savia y no está produciendo nada. Usted está ocupando un espacio de otro y robando la savia de otro y siendo improductivo, ¿entienden? Entonces, hermanos, si nosotros estamos recibiendo la savia, la nutrición de la vid, hermanos, no sea uno que ocupe espacios y no produzca. Entonces, vamos a producir para el Señor. Entonces, quien no produce, el agricultor, él no tiene miedo, no, él lo corta, porque él está perjudicando la vid y perjudicando otras ramas productivos. Entonces, quien no dé fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que produzca más frutos aún más. Por eso, hermanos, todo lo que Dios creó tiene su función. Esto yo leí en Isaías 42 con ustedes, también en algunos de los mensajes pasados. Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Dios, Él no es un Dios, ¿cómo se dice? No es un artista que hace cosas para que nosotros solo contemplemos. Todo lo que Él hace tiene su función. Todo lo que Él hace es para producir, para hacer su voluntad.
y su voluntad es encabezar a Cristo sobre todas las cosas. Entonces, todo lo que Él hace tiene como objetivo producir para Él. Entonces, hasta la tierra, Él creó la tierra y también creó todo cuanto se produce aquí en la tierra. Aquí en la tierra todo produce, todo tiene su función, ¿o no es así? Todo tiene su función. Y si la tierra no tiene cosas que producen, hermanos, nosotros nos moriríamos de hambre. Nosotros no tendríamos producción para sobrevivir. Entonces, Dios es un Dios productivo. Él se preocupa con la producción. Nada queda figuradamente allí como un ítem de la creación, no. Todo produce, todo tiene su función. Y que da aliento de vida al pueblo que en él está. Y espíritu a los que moran en ella. Entonces, toda la tierra produce. ¿Sabe para quién? Para aquel que tiene, para usted que tiene aliento de vida, que tiene espíritu, porque quien tiene espíritu tiene corazón. Quien tiene corazón tiene suelo para que Dios pueda plantar su semilla y producir para Dios. Entonces, si la tierra produce para que usted sobreviva, es para que usted produzca para Dios. Por eso, Isaías 55 nos deja más claro aún en el versículo 10, porque como desciende los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sin que riega la tierra. Quiere decir, primero tiene que producir sin que riegue la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Él está hablando del lado físico. Porque así será la palabra que sale de mi boca, que es la semilla. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Va a producir para lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Todo Dios tiene un propósito. Para todo Dios tiene un propósito para hacer su voluntad. Por tanto, hermanos, vamos a tener esto en nuestra cabeza. Dios es un Dios productivo. Él quiere producir, Él quiere frutos. ¿Por qué Él creó un corazón en usted? Él quiere que su corazón sea productivo para Él. Producir su voluntad. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. El labrador poda los pámpanos infructíferos, pero Él también limpia los pámpanos que dan frutos, para que dé aún más frutos. ¿Quién? Hay algún tipo de poda que aquel pámpano es cortado, pero hay algún tipo de poda que aquel pámpano sea podado y produzca más. Pero no quede como Pedro dice en su epístola: no extrañéis el fuego que surge en medio de ustedes. De repente usted está pasando una dificultad, de repente usted está pasando por una situación de fuego, una situación que te molesta, que te pone incómodo. Hermanos, todo, en verdad, si usted es una rama fructífera, no precisa pensar que Dios no se agrada de mí. No, es que usted necesita ser limpiado. El Señor quiere limpiarte. ¿Para qué? Para que usted produzca aún más. Nosotros necesitamos, hermanos, siempre avanzar en la producción para el Señor. Si hasta hoy yo produje un tanto para el Señor, pero después de un cierto tiempo de madurez, Dios está queriendo llevarme a otro nivel, ¿o no es así? Dios quiere limpiarte para que usted produzca en otro nivel. No es para que usted se enorgullezca y la ambición subir en su cabeza, no. Es porque Dios quiere limpiar sobrenatural, limpiarlo a usted de su vida del alma. El hermano Don le gustaba hablar de esto. Vamos a negar la vida del alma, decía él. ¿No es así? Para que el Señor pueda limpiar todos los elementos aún de su fuerza natural, de su capacidad natural. Dios quiere limpiar para que Él pueda tener lugar en usted, para poder crecer aún más,
producir más frutos aún. Por eso, hermanos, si usted es un pámpano productivo, no se extrañe porque algo difícil. ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué tanta presión? Ustedes saben que el año pasado yo pasé en mucha presión. Parecía que yo estaba en medio del refinado del oro, que lleva hasta 1300, 1400 grados centígrados en aquella temperatura. No es el castigo de Dios, hermanos. Dios quiere limpiarnos, quiere podar. Él quiere que nosotros produzcamos aún más frutos. Por eso, hermanos, a veces yo he animado a nuestros jóvenes cooperadores, jóvenes colaboradores, nuestros colportores, los capitanes, los valientes de David. Yo he animado que ellos aprendan, ellos reciban tareas más difíciles. Algunos yo le estoy hablando. Hable con Amir, dígale a Amir que le mande a África, abrir un nuevo frente de obra allí. Estas dificultades que nosotros enfrentamos son buenas para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que seamos más útiles. Porque, quién sabe, usted quedó mucho tiempo como un sapo dentro de un pozo. Su mundo, si usted mira hacia arriba, su mundo, su cielo es aquella cosa redonda, un cielo de esta manera. Pero el Señor necesita sacar este sapo del pozo y colocarlo arriba para que usted vea que el cielo es más que ese círculo. Entonces el Señor quiere perfeccionarlo a usted, el Señor quiere hacerlo a usted más útil aún, y principalmente en estos estados que mencionamos ayer. Nosotros tenemos mucho que hacer, ¿no es así? Hay mucho que hacer aquí. Entonces, ustedes que son jóvenes guerreros, vamos a aprender a entrar en esta tierra. ¿No es así, Natal? ¿Usted acepta a esos trabajadores nuevos? Vamos a entrar, vamos a enfrentar dificultades. Esto es bueno. Yo le hablo a los jóvenes que a veces estar mucho en su casa, aquel niño mimado, a veces es bueno crear una cáscara. ¿No es así, Husiber? Un niño se tiene que tornar un hombre, ¿no es así? Entonces, espiritualmente lo mismo. Necesitamos tornarnos hombres, necesitamos ser útiles en las manos del Señor. Amén. Dios quiere limpiarnos para producir aún más frutos. Pero aquí dice en el versículo 3, mas vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Miren el proceso de limpieza que el Señor hace para con la rama, el pámpano fructífero. ¿Cómo el Señor nos limpia? Por la palabra. Por eso, hermanos, no es por nada que usted está recibiendo tanta palabra. La palabra viene como agua para limpiarnos, para lavarnos, para quitar todos aquellos elementos nocivos, elementos que son basura. El Señor está quitando. En verdad, hermanos, es el mismo proceso que su organismo está haciendo en este momento. Su cuerpo humano, por la circulación de la sangre, hermanos, es básicamente, está formado de agua. Y el agua, claro, más nutrientes, como leucocitos, glóbulos rojos. Los hermanos que son médicos saben mucho mejor que esto. Esta sangre está recorriendo todas las células, por un lado, para llevar nutrientes y para llevar oxígeno, porque para nosotros tener energía para trabajar necesitamos la combustión. Y la combustión, ella sucede cuando usted tiene nutrientes, usted tiene oxígeno. Yo juego con Amir y le digo, usted anduvo un poco y está todo sudado. Usted es un buen ejemplo de que nosotros, que el cuerpo humano funciona a combustión, porque genera calor. Cuando usted genera energía, usted necesita de energía y necesita de combustión. Entonces, junta el alimento, los nutrientes, más los oxígenos. El oxígeno da combustión. Igual que los pistones en el automóvil. Si usted inyecta gasolina o diésel, más oxígeno, y en la presión,
en la tasa de compresión correcta, explota. Y ahí sucede la combustión y da energía para que el automóvil funcione. Nuestro organismo humano también somos una máquina que funciona por combustión. Por eso que estamos sudados, porque está haciendo combustión. Hermanos, solo que no es solo esto del lado positivo. Cuando la sangre lleva nutrientes, lleva oxígeno para suplir sus células para que hagan combustión, producir para el cuerpo, también retira, hermanos, retira las toxinas, retira la basura, todo lo que ya fue usado, retira, porque si queda, va a perjudicar al cuerpo. Entonces, el agua por un lado suple y por otro lado limpia, retira. Por eso, hermanos, nosotros tenemos los riñones, tenemos las vejigas para poder eliminar todas las cosas, las basuras, las toxinas, todo lo que es retirado, que no produce más, es retirado de nuestro organismo. El agua de la palabra es lo mismo. Por un lado nos suple, nos orienta, nos da dirección, nos da suplir, pero por otro lado limpia. El viejo hombre, la vieja creación, mi vida del alma, mi capacidad natural, mi manera de actuar. Entonces, gracias al Señor somos lavados por la palabra. Por eso, aquí dice: mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero necesito usar Efesios 5. Es el texto más claro que habla que la palabra limpia. Aquí, capítulo 5 de Efesios, versículo 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por nosotros, se entregó por la iglesia. ¿Cuál es el objetivo final? Él quiere santificarla, Él quiere santificar a la iglesia. ¿Cómo Él va a santificarnos? ¿Cómo Él va a hacer de nosotros una iglesia santa? Es por la palabra, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra viene como el agua, va limpiando. Por un lado viene supliéndonos de todo lo que necesitamos, pero por otro lado viene limpiándonos de todo lo que ya nos sirve. El Señor necesita quitar de mí. ¿Para qué? Para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo nosotros, cómo la iglesia va a tornarse una iglesia santa y sin manchas? Hermanos, es por el lavamiento del agua por la palabra. Por eso es tan importante esta cuestión de la inmersión en la palabra. Hermanos, no hay cómo ir en contra de este principio. Algunos dicen: no consigo concordar con la inmersión en la palabra. Yo no aguanto la inmersión en la palabra. Pero este es el proceso que Dios usa, tornar a la iglesia santa y sin defecto. Tal es así que nosotros vimos que esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6. Lea que el capítulo usted va a entender cómo el pueblo de Dios llegaría al punto ideal que Dios idealizó al pueblo de Israel. Lo primero es que guardar los mandamientos, guardar sus estatutos. ¿De qué manera? Ahí viene hablando él de amar de todo corazón, amar con toda su alma, amar con toda su fuerza. ¿Y qué? Y estas palabras que hoy te ordeno estarán en tu corazón. La palabra en el corazón. Entonces la palabra necesita, hermanos, a través de la inmersión en la palabra que estamos haciendo, tiene que ser grabada en nuestro corazón. Y no solo esto, ustedes entonces tienen que cultivar a la otra generación. Inculcarás a tus hijos esta palabra levantándose de mañana, durante todo el día, sentado, andando. Usted va a inculcar esta palabra en sus hijos.
sea en la calle. Coloque esta palabra en los umbrales de la puerta, en las paredes, en las vestiduras, en todo lugar. En verdad, hoy, lo que Maurilio hizo en el aeropuerto, ¿puedo orar por usted? Sí, tal. ¿Cuál es su pedido de oración? No tengo. Entonces habla del 1 al 4 y él dijo 3. Maurilio simplemente tomó la palabra que estaba en el folleto y leyó el ítem 3 para él y agradeció tanto. Hermanos, generalmente el Señor habla con las personas a través de esta palabra. Es así es nuestra vida, hermanos. Nuestra vida está en torno de esta palabra. La palabra es salvación para nosotros, oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, el pámpano debe permanecer. Vamos a continuar aquí. El versículo 4. Juan 15, 4. Permaneced en mí, yo en vosotros. Hermanos, esta permanencia es mutua. No hay como el pámpano permanecer en la vid y la vid no permanecer en el pámpano. No hay como. Cuando usted permanece en la vid, automáticamente la vid permanece en usted. Entonces, si usted habita, usted permanece en el Señor, como el pámpano, el Señor va a permanecer en usted a través de la savia. Vamos a continuar. Como no puede, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, esta figura de la vid nos trae una claridad muy grande, donde muchos obreros cristianos no tienen esta conciencia, hermanos. Nosotros damos frutos única y exclusivamente cuando estamos siendo solamente canales, pámpanos unidos a la vid. ¿Quién va a dar frutos? No es mi capacidad. Quien va a dar fruto no es mi experiencia. Quien va a dar fruto es la vid usando al pámpano. La vid puede usar su capacidad, puede usar su experiencia, pero su experiencia y capacidad no dan fruto. No sé si entienden esto. Él puede usar como un canal mayor para poder él pasar la savia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esta conciencia. No somos nosotros. La capacidad no viene de nosotros, de dar frutos. La capacidad es cuando nosotros estamos unidos a la vid, obteniendo toda la savia. La savia es la palabra. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva muchos frutos. Separados de mí, nada podéis hacer. Recuerde, porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos, infelizmente, nosotros muchas veces, como siervos de Dios, aún creemos que después de algún tiempo viviendo la vida de la iglesia, creemos que somos capaces de hacer muchas cosas porque tenemos muchas experiencias, aprendimos muchas cosas. Hermanos, usted puede haber vivido 50, 60 años en la vida de la iglesia. El Señor ha madurado mucho a usted, pero usted aún depende totalmente de la vid, porque sin la vid nosotros nada podemos hacer como pámpanos. Oh Señor Jesús, porque el hombre siempre, pocos consiguen percibir que la obra de Dios solamente Él es capaz de realizarla por medio de su palabra y por medio de su espíritu. El hombre siempre cree que por su capacidad o conocimiento él sea capaz de hacer algo para Dios. Hermanos, Pablo tenía esta claridad en 2 Corintios capítulo 3. Me gusta usar este versículo. Espero que ustedes no estén cansados de que yo use este versículo, porque a mí me gusta mucho. Es un principio que tenemos que aprender. En 2 Corintios capítulo 3, Pablo dice así en el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
Hermanos, en la obra de Dios nada sale del hombre, parte del hombre. Si algo parte de nosotros, sea en la programación, sea en el planeamiento, ya sea en la organización de la obra del Señor, si sale de nosotros, si parte de nosotros, aún como un pensamiento, como un plan, usted sabe que no va a llegar a nada. La obra de Dios, quien toma la iniciativa, el origen de la obra de Dios tiene que salir de Dios. Todo tiene que salir de Dios. Ahí Él es quien nos indica. Este es el camino y nosotros vamos detrás de esto. Es siempre por medio de su palabra. Entonces, hermanos, nada puede salir de nosotros. Por lo contrario, nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministro del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hermanos, la letra, ¿por qué la letra mata? Porque si nosotros confiamos en la letra, puede dar terreno para que nosotros creamos que aquel que es más letrado, aquel que tiene más capacidad de usar la letra, aquel que tiene más capacidad de cumplir la letra, esté sobre los otros. Hermanos, ahí viene nuestra capacidad. En realidad no viene de nuestra capacidad, hermanos, viene del Espíritu. Es el Espíritu que da vida. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a volver. Versículo 7. Juan 15, versículo 7. No el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hermanos, aquí no está hablando de los incrédulos, aquí está hablando de un pámpano que no permanece en él y será lanzado fuera. Hermanos, este lanzado fuera no es lanzado a la perdición eterna, no es lanzado al lago de fuego. Este lanzado, hermanos, es para castigo dispensacional. Por ejemplo, durante 1000 años, hermanos, los que dan frutos, los que permanecen en el Señor hasta el final, van a participar del reino de Cristo. Reinarán con Cristo durante 1000 años y serán sacerdotes de Cristo y de Dios por 1000 años. Hermanos, pero los que no producen fruto adecuadamente quedarán en las tinieblas exteriores como si pasase por el fuego. No es perdición eterna, ¿está bien? Entonces, sigamos. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, no es maravilloso el pámpano. El pámpano, cuando el pámpano permanece, ¿cómo el pámpano permanece en el Señor? Yo le pregunto a ustedes, usted es un pámpano, ¿cómo usted en la práctica permanece en la vid? ¿Cómo usted permanece en el Señor? De una manera práctica. ¿Cómo você permanece no Señor? De una manera práctica. Es por medio de la palabra, ¿no es así? No está escrito así en el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Hermanos, permanecer en el Señor es una cuestión de por intermedio de la palabra. Por eso, hermanos, gracias a Dios, nosotros estamos viendo la palabra hacer efecto en nosotros. Cuanto más nosotros estamos inmersos en la palabra, nosotros usamos la palabra, nosotros vivimos todo el día inmersos en esta palabra, aunque tengamos nuestros quehaceres seculares, nuestras responsabilidades como hombre. Pero hermanos, nosotros viviendo en este ambiente, nosotros estaremos siempre permaneciendo en el Señor. Y quien permanece en el Señor y es uno con el Señor, aquello que usted pida será atendido. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando usted permanece en el Señor y la palabra permanece en usted, todo lo que usted pida será atendido. ¿Por qué?
Porque aquello que usted va a pedir es lo que la vid quiere. Usted no pedirá más nada, nada más por usted. Si el Señor Jesús, Él está centrado en hacer la voluntad de Dios. Si usted permanece en Él, usted va a quedar centrado en hacer la voluntad de Dios. Usted no va a pedirle al Señor que usted pueda acertar en la lotería. Usted intentó esto, ¿no, Amén? Intentó jugar a la cena, en la mega cena. Usted hizo un negocio con Dios. Señor, yo voy a hacer lo inverso. Voy a quedar con el diezmo y el Señor queda con el 90%. Y aún así el Señor no atendió su oración. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque no fue un pedido hecho en una unión orgánica con el Señor. Si Él hubiese permanecido en el Señor, todo lo que Él pidiese sería lo que el Señor quiere. Por eso aquí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Hermanos, aquí dice, es así, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seréis así mis discípulos. Hermanos, es muy interesante que ser discípulos del Señor no es algo simple. Muchos dicen, yo soy un discípulo del Señor. Ser discípulo del Señor es alguien que es gobernado por su maestro. ¿Quién manda es su maestro? ¿Quién manda es el Señor? Entonces, si usted está permaneciendo en el Señor y da mucho fruto, el Padre es glorificado y usted será un discípulo del Señor. Por eso que en Mateo 28, versículos 16 al 18, las últimas recomendaciones del Señor es que nosotros salgamos a predicar el Evangelio y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Qué son los discípulos? Son los que recibirán el comando del Señor. Son los que son gobernados por el Señor, los que permanecen en el Señor y la palabra permanece en ellos. En esto es glorificado el Padre, en que demos muchos frutos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este amor aquí es el amor ágape, el amor de Dios. Hermanos, es muy difícil explicar, pero es esto. Esta unión orgánica que tiene los pámpanos con la vid, a través de los pámpanos permanecer en el Señor por medio de la palabra, haciendo que la palabra permanezca en nosotros. Esto quiere decir, inculcando la palabra en nuestro corazón. Usted no sabe lo que está produciendo esto. Esta unión orgánica, esta unión que los ramos tienen con la vid, no solamente está produciendo frutos, Dios está usándolo a usted para alcanzar muchas vidas para el Señor, pero en este trabajo, lo que quiero decir es lo siguiente: los colportores, los hermanos y hermanas que tienen el hábito de salir, predicar el Evangelio del reino a través de los libros, hermanos, ustedes no saben que ustedes están dando muchos frutos. Estos muchos frutos, hermanos, son los frutos de este pámpano, que estos frutos glorifican a Dios el Padre. Pero más que esto, este proceso aquí no es meramente un trabajo de brazos. No es que Dios necesita un trabajo de esfuerzo, brazal. Yo necesito a usted para alcanzar a las personas. Pero esto resulta ¿en qué? Resulta en el amor de Dios. Este trabajo va a producir el amor de Dios. El amor aquí es el amor ágape, el amor de Dios. Yo voy a leer de nuevo. Si guardares mi mandamiento, ya dije, mis mandamientos aquí, yo ya expliqué ayer, mis mandamientos aquí son mis órdenes, son mi comando.
Entonces, hermanos, la palabra del Señor es una orden. La palabra del Señor es un comando. Si usted guardar aquí en la versión King James actualizada, usa obedecer. Si usted obedece a las órdenes del Señor, si usted obedece al comando del Señor, usted va a permanecer en el amor de Dios, en el amor de Dios, el amor ágape. ¿Entendieron? Entonces, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros recibimos la palabra como palabra de Dios y nosotros obedecemos la orden, obedecer aquí es practicar, obedecer aquí es llevar a la práctica la palabra. ¿Qué va a suceder? Nosotros vamos a permanecer en el amor de Dios, en el amor ágape, en Cristo. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue obediente a las órdenes del Padre, al comando del Padre. Él era totalmente comandado por el Padre. Él no tenía la libertad de él hacer lo que él quería. Hoy, su iglesia, hermanos, tiene que ser así. Nosotros no tenemos nuestra libertad de hacer lo que queremos. Nosotros somos comandados por la orden de Dios. Esta orden viene por medio de la palabra. Entonces, la palabra que nos gobierna, la palabra que manda a nosotros, si hacemos así, nosotros vamos a permanecer en el amor. Y ahí, este amor, a mí me gusta nuevamente recordar a ustedes que ya hablamos varios mensajes atrás. Este amor viene de Dios. El amor ágape viene de Dios, como la urdiembre. Dios está tejiendo un tejido de amor. Y todo tejido, hermanos, tiene hilos longitudinales y hilos verticales y los hilos transversales. Los hilos verticales son la urdiembre y los hilos transversales son la trama. Hermanos, todo tejido. Esta camisa aquí, mi camisa, está hecha de esta manera. Y los hilos están entrelazados. Tanto el hilo horizontal y vertical totalmente están entrelazados. ¿Y quién nos entrelaza, hermanos? Es el amor ágape. Hermanos, nosotros aquí, ¿saben? Haciendo la inmersión en la palabra, saliendo a predicar el evangelio juntos, cuidando en la red de cuidado en la iglesia. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Dios está supliendo el amor. Nosotros permanecemos en el amor de Dios y de esta manera el amor, ya dije, el amor tiene un efecto de unión, de conexión, de unirnos, para no decir el amor pega, el amor tiene un efecto adherente. Nosotros estamos adheridos unos al otro a través del amor de Dios. Entonces, hermanos, cuanto más hacemos inmersión en la palabra y cuanto más salimos a predicar el evangelio y cuidar de las personas, nosotros estamos produciendo frutos y al mismo tiempo Dios está consiguiendo la edificación de su casa por medio del amor. Y después de algún tiempo usted no mira más con sus ojos naturales para los otros hermanos. En el pasado usted se quejaba, con este hermano no consigo servir juntos. Con aquel hermano es muy complicado. Él tiene un temperamento muy difícil para poder cooperar juntos. Pero hermanos, después de que nosotros comenzamos a hacer inmersión en la palabra, después que nosotros comenzamos a salir juntos para predicar el evangelio, se terminó estos problemas, ¿no es así? Terminaron estos problemas. Nosotros comenzamos a amar a las personas que salen con nosotros. El amor de Dios comenzó a unirnos. ¿Yo estoy en lo correcto o no? Dios está haciendo este trabajo. Ahí, hermanos, el resultado del amor, hermanos, es la alegría. Si Dios no usase el amor para adherirnos, para unirnos, para conectarnos, hermanos, nosotros, era solo dificultad, solo problemas. Servir con los hermanos es solo problemas, porque nosotros no usamos la inmersión en la palabra para permanecer en el Señor y no produciría este amor. Pero gracias al Señor, hoy no. Hoy todos nosotros estamos permaneciendo en el Señor a través de la palabra de Dios, permanecer en nosotros, y el amor de Dios está siendo producido. Está tan lindo. La vida de la iglesia, no estamos más felices, más alegres.
Por eso dice así: estas cosas os he hablado, versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, este gozo aquí, creo que la King James actualizada habla de alegría. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea cumplido. Esta palabra cumplido es pleiro, es llenar hasta lo máximo, hasta la tapa. Como yo dije, muchas veces usted que anda con poco dinero en su bolsillo, usted va al puesto de combustible y dice: coloque 10 reales. 10 reales no da para nada. Y después habla con boca llena, dice: puede llenar el tanque, puede completar. Dios no quiere darnos 10 reales de alegría, no, Él quiere llenar nuestro tanque. Él quiere que su alegría en usted sea completa. Entonces, la alegría y más alegría y más alegría. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. ¿Dónde estoy? ¿Dónde es que eu estou? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Yo estoy en el versículo 10, ¿no es así? Estou no versículo 10, ¿é isso? Estoy en el versículo 11. Ah, sí, Estou no estoy en el versículo 11. né? Ah, sim, já estamos no versículo 11, né? Y en verdad, E na verdade, el mensaje de hoy termina en el versículo 11. no versículo 11. Yo no voy a hablar la segunda parte, pero aún hay cosas, Mas, hermanos. irmãos, ainda tem coisa, tá? Yo sé Eu sei que algunos tienen prisa de irse. embora, né? Mas assim, né? Entonces, hermanos, la base Então, irmãos, a base de toda la obra de Dios toda es obra el de amor Dios ágape de Dios. é o amor ágape de Deus. La obra que Dios hace, hermanos, la base de su obra es el amor. Da sua obra, Usted puede ver, todo lo que Dios Você pode ver, hace, tudo que Deus la faz, base es el amor. a base é o amor. Estando vosotros né? arraigados y Estando cimentados arraigados en e amor, alicerçados em amor, edificados, edificados, efectuando su propio efetuando seu aumento próprio aumento en amor. Quiere decir, Dios hace todo en amor. Amor, amor, amor ágape es la base de la obra de Dios. Entonces, hermanos, tá? Então, irmãos, o el versículo, 14 vamos a leer el capítulo 14 de Juan. de João Juan 14, 31. 31. Contudo, assim procedo para que Mas todos para saiam que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. enviou. Entonces, E ordenou. hermanos, Então, como el Padre amó al Hijo, el Hijo también nos amó. Entonces ustedes pueden percibir que el amor, ¿quién es el dador del amor para que suceda esta edificación? Es Dios el Padre. é Deus Pai. Dios Padre amó al Hijo y el Hijo nos amó. Entonces el amor viene de Dios, el origen viene de Dios. Y Él pide para que nosotros permanezcamos en el amor. Pero ¿cómo permanecer en su amor? Es obedeciendo a sus mandamientos. Entonces Dios dejó el modelo. Cristo ha obedecido las órdenes del Padre y así en su amor permanece. Podemos permanecer en el amor de Cristo obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su orden, obedeciendo su mandamiento. La palabra de Dios no viene como doctrina Como doutrina para que usted aumente el conocimiento bíblico, para que usted a você, aprecie o no aprecie. No hay esta opción. La palabra de Dios es una orden. La palabra de Dios es un comando. La palabra de Dios tiene que gobernarlo usted. La palabra de Dios es que dicta las reglas en su vida. Y de esta manera, hermanos, el amor es suplido y usted vive en este amor. Entonces, el amor ágape viene en la palabra de Dios. Al creer en la palabra, obedecerla a ella, a ela, né?
recibimos el poder de permanecer en el Señor. Es un ciclo. Obedeciendo a la palabra hace permanecer en el amor. Entonces, por eso, el versículo 11. Os he dicho estas cosas para que mi gozo, alegría y satisfacción esté en vosotros y vuestro gozo y alegría sea completo. Yo voy a leer solo algunos versículos. ¿Puedo? En las profecías del Antiguo Testamento, cada vez que habla de una alegría verdadera, hermanos, o felicidad, esta alegría está relacionada, hermanos, con la venida de Cristo. En la profecía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 35, versículo 10. Isaías capítulo 35, versículo 10. Por eso, hermanos, nosotros estamos llegando al final de los tiempos. Esta alegría, estamos teniendo esta realidad. Casi que todos los días hay hermanos escribiéndome. Hermano Pedro, estamos viviendo el mejor momento, estamos viviendo muy alegre, la vida de la iglesia está muy alegre, estamos muy felices por el momento que estamos viviendo. Esto indica, hermanos, que estamos en el final de los tiempos. El Señor necesita restaurar esta verdadera alegría. Si el Señor no restaura esta verdadera alegría, estamos al fin. Aún hay muchas distancias llegar al fin. Si estamos cerca del fin, hermanos, esta realidad de la alegría tiene que suceder en nosotros. Si no, ¿cuándo va a suceder en la vida de la iglesia? Tiene que suceder hoy. Entonces, estos textos que voy a leer se refieren a la proximidad de la venida del Señor. Y para mí es nuestro momento. Isaías 35, versículo 10. En verdad, son los versículos que voy a leer son versículos muy conocidos entre nosotros. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre su cabeza y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Yo voy a leer otra vez. Esta tiene que ser nuestra realidad. Si nosotros creemos que estamos cerca del fin, en algún momento esta realidad tiene que suceder en la iglesia. Si no, estamos muy distantes del fin. No estamos distantes. Voy a leer de nuevo. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Isaías 55, versículo 12, es la secuencia de lo que hemos leído. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Nos da una impresión. Nuestra alegría es tanta, parece que la naturaleza está aplaudiendo, está conmemorando con nosotros esta alegría que estamos viviendo en la vida de la iglesia. Voy a leer nuevamente. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Sofonías 3:14. Y ahora, ¿dónde está Sofonía? ¿Dónde está Sofonías? Sofonías es antes de Ageo. Ageo, Zacarías más fácil allá. Antes de Ageo está Sofonías. Sofonías 3:14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Hermanos, llegó el momento de alegría. Salmo 126. Salmo 126.
Cuando Jehová hiciere volver los cautivos, entonces nuestra boca se llenó de alegría y nuestra alegría de júbilo. Y entonces entre las naciones serán, decía, grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. Irán andando y llorando. A el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijos trayendo sus gavillas. Esto se refiere a ustedes que salen a las calles sembrando la palabra del reino. En el momento de sembrar hay lloro, hay sufrimiento. ¿Puedo orar por usted? No. ¿Puedo orar por usted? No. Y ahí, pero hermanos, muchas semillas son sembradas. Pero cuando nosotros volvemos con nuestras gavillas, nosotros vamos a volver cantando con alegría. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta alegría prescrita en las profecías se cumplió en nosotros. ¡Qué ciclo maravilloso! La palabra de Dios nos suple de amor y poder, y también el poder. La palabra de Dios nos suple poder para obedecer la palabra y permanecer en el Señor. Y al permanecer en el Señor, nosotros permanecemos en el amor. Miren qué ciclo glorioso. Y el resultado, hermanos, es la alegría completa, es pleiro. Es una alegría inexplicable, una alegría no humana. Esto quiere decir, no es una alegría de este mundo, es una alegría indecible. Es lo que el apóstol Pedro habló en 1 Pedro. Vamos a ver, es una alegría inexplicable. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, es lo que yo dije. Él quiere limpiar a los pámpanos que producen frutos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Usted vio a Jesús ya? No. ¿Pero usted le ama? No es misterio esto, no es algo misterioso esto. Usted nunca lo vio, pero usted le ama. ¿A quien amáis sin haberle visto? ¿En quién? Creyendo. Usted no lo ve, aunque ahora no lo veis. Es por la fe que usted ve al Señor. Por la fe, ¿no es así? Que usted... Es por la fe, hermanos. Es que nosotros con los ojos de la fe vemos al Señor. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, esta alegría no es la alegría del mundo. Esta alegría no podemos explicar. Su compañero del mundo va a decir, ¿qué alegría es esta que usted tiene? ¿Usted terminó de volver? ¿Usted fue a algún lugar a pasear? No, yo fui a una conferencia. ¡Qué desperdicio de tiempo, una conferencia! Pero ahí, hermanos, gracias al Señor, nosotros volvemos con alegría. Usted no consigue explicarle a Él. ¿Por qué usted está tan alegre? Esta alegría es inexplicable. Solo usted experimentando esta alegría y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oh, Señor Jesús. Hermanos, creo que voy a terminar aquí. ¿Usted está alegre? Nosotros tenemos la palabra. Nosotros tenemos la unción interior. Nosotros tenemos el agricultor que cuida de nuestro corazón.
cuida del suelo y nos suple con la palabra, y esta palabra nos da la capacidad de permanecer en el Señor y hace la capacidad de permanecer en el amor, y está sucediendo la edificación en la casa de Dios por el amor, sin que nosotros percibamos estamos siendo edificados, hermanos, y esto está resultando en una alegría inexplicable, una alegría tan grande que nosotros no podemos explicar. Hermanos, la vida de la iglesia tiene sufrimiento, tiene. Hay tribulaciones, hay, porque nosotros aún necesitamos de limpieza para producir más fruto aún para el Señor. Pero por otro lado, hermanos, nosotros gozamos, disfrutamos de una felicidad que nadie puede explicar. Hermanos, esta alegría es inexplicable. ¡Qué cosa maravillosa! Que Dios los bendiga a todos ustedes. El Señor los guarde en el viaje de regreso. Dirijan con cuidado. El Señor bendiga todo el camino de regreso. Lo lleve en paz hasta sus hogares. Jesús es nuestro Señor. Amén.